Buenos días, soy Ana María Stancanagui, logopeda graduada de la Universidad Complutense y representante y primera autora del trabajo de investigación Impacto del ruido de la unidad de cuidados intensivos neonatales y sus consecuencias a nivel audiológico, junto con el resto de autoras, Lucía Lara Vergara, Salma Mimouni Taleb, Silvia García Ruido, Cristina Jiménez Martínez y Alexandra Tisaire de Dios. En primer lugar, queremos destacar que la hipoacusia infantil se asocia principalmente con factores de riesgo perinatales, especialmente con la edad gestacional y el bajo peso al nacer, seguido del antecedente de ingreso en la UCI. Centrándonos en las UCIs, la Organización Mundial de la Salud sitúa el umbral máximo de ruido de los hospitales en torno a los 35 decibelios. Sin embargo, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde los neonatos aún son muy sensibles a cualquier estímulo, se estima que los valores de ruido se sitúan alrededor de los 90 o 120 decibelios, muy por encima del valor acordado por la OMS. En las últimas décadas se ha visto un aumento considerable del mismo y se atribuye al incremento del aparataje cuya función es el aviso por medio de cualquier tipo de señal acústica, como es el caso de los monitores cardíacos o el ruido de fondo que produce el personal sanitario. El ruido en estas unidades se puede clasificar en dos subtipos: el ruido operacional, que se asocia al ruido del personal sanitario, a la manipulación de equipamientos y procesos que realiza el personal, y al ruido estructural, que corresponde con aquel generado por la propia infraestructura. Por ejemplo, aquí podemos englobar el ruido generado por el aire acondicionado, los sistemas de ventilación, cierre y apertura de cajones o el desplazamiento de la incubadora. Es importante recalcar que la incubadora por sí misma produce un efecto negativo sobre la audición porque actúa como una caja de resonancia. Esto hace que los ruidos presenten reverberación y se vean potenciados. En la siguiente tabla hemos resumido las principales fuentes de sonido y la cantidad de ruido medido en decibelios. Se puede observar que estos superan el límite establecido. Para la obtención de datos se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática empleando las bases de datos de PubMed y Google Scholar. Se ha incluido todos aquellos que estudien el impacto que provoca la exposición al ruido continuada en la UCI y se han excluido aquellos que no coinciden con los términos UCI, hipoacusia o ruido y aquellos que no tienen carácter empírico. Como se ha visto en la introducción, los resultados de la revisión confirman que los factores perinatales de riesgo para la hipoacusia infantil son la edad gestacional, el peso al nacer y los antecedentes en la UCI. Estos afectan al órgano de Corti, que acaba su desarrollo solo a las 30 semanas. En la siguiente tabla se incluyen algunos artículos de la revisión. Todos ellos coinciden en que el ruido tiene un efecto negativo sobre la audición en el prematuro o que contribuye en la pérdida de esta en mayor o menor medida. La exposición al ruido continuada hace que las células ciliadas del oído interno y del nervio auditivo se deterioren a medida que avanza el tiempo, dejando secuelas en el desarrollo cognitivo, emocional y social, así como posibles hipoacusias que afectarán al desarrollo y adquisición del lenguaje. Asimismo, otras consecuencias pueden ser la hipoxemia o bradicardia. Desde el punto de vista logopédico, es importante considerar que una elevada exposición al ruido puede intervenir en la capacidad del niño de discriminar el lenguaje, siendo esta una etapa muy importante en la adquisición del mismo. Adentrándonos en la discusión, queremos destacar que la literatura refiere que los niveles de ruido dentro de las UCI o en las incubadoras son factores causales o coayudantes de la hipoacusia y de la sordera neonatal. Por ello, es importante plantear un programa de prevención e intervención en el ruido de estas unidades. En uno de los artículos consultados de Carrillo y colaboradores, el autor propone que el 34% del ruido de estas unidades es evitable y el 28% se puede disminuir de manera considerable una vez implementado un proceso encaminado a cumplir los objetivos de disminución del ruido dentro de estas unidades. Por ello, tanto la información como la formación son necesarias. Estas, junto a las medidas de prevención,
pueden evitar las consecuencias que resultan más costosas en cifras y números para nuestro sistema nacional, como por ejemplo las prótesis auditivas o la rehabilitación auditiva. Algunas de las medidas de control propuestas han sido la formación del personal para controlar el ambiente dentro de la UCI, fomentar el uso de avisos luminosos en vez de avisos sonoros y controlar el ruido mediante los sonómetros, evitar depositar material encima de la incubadora y abrir y cerrar las puertas de forma suave. Como conclusión, se considera que la prevención es importante para el correcto desarrollo del lenguaje del niño. Asimismo, es fundamental que sea el logopeda quien realice la formación a otros profesionales y la adaptación de ruido, ya que es él quien posee los conocimientos y tiene las competencias necesarias respecto a los problemas auditivos y del lenguaje derivados como consecuencia de la hipoacusia. En este sentido, el logopeda es una figura clave por ser mediadora interprofesional. Por último, les vamos a dejar las referencias bibliográficas que hemos usado para nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.